¿Imaginas un lugar donde el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino una moneda de cambio? Una divisa en la que pagas tu derecho a existir, a comer, a tener un techo. ¿Qué pasaría si la paz social no se construyera con consensos, sino con el miedo a ser borrado? Hoy, ¿en qué sentiste? Exploraremos el escalofriante precio de una armonía impuesta. Miguel era un profesor en la Universidad de Callao, un hombre de rostro amable surcado por las líneas del tiempo y la preocupación silenciosa. Su apartamento, en uno de los viejos edificios coloniales de la capital, olía a taza de café fuerte, que nunca faltaba, mezclado con esa humedad persistente que se aferra a las paredes. Por la ventana, el sonido lejano de una calle con baches y el rumor de una vida que se resistía día a día a la escasez. Sus clases eran un oasis. Miguel se desvivía por sus alumnos, por encenderles la chispa del pensamiento crítico, algo cada vez más escaso en Callao. Él, con su voz mesurada, siempre había sido una figura respetada. Sus opiniones, aunque a veces rozaban lo incómodo, eran toleradas. Se sentía satisfecho, incluso a pesar de las largas filas para todo, la constante falta de aquello y lo otro. Había una resiliencia en la gente de Callao, una forma tácita de apoyarse unos a otros en la adversidad. Pero esa resiliencia tenía grietas, sobre todo en su relación con Raúl. Apenas una semana antes, habían tenido su peor discusión. El miedo había hecho que Miguel, por primera vez, le diera la espalda al idealismo de su hermano. «Tu arte es imprudente, Raúl», le había dicho, con la voz más dura de lo que pretendía. «Nos vas a poner en peligro a todos con tus murales. A veces el silencio es una forma de inteligencia». Raúl se había marchado sin decir nada, solo con una mirada de profunda decepción. Esas palabras, ahora, resonaban en la mente de Miguel como una sentencia. Pero entonces llegó el Acta de Estabilidad Social. La anunciaron con discursos grandilocuentes y promesas de un futuro sin fricciones, sin desórdenes. Una sociedad donde cada pieza encajaba a la perfección. Al principio, la gente suspiró. Pensaron que era para los otros, esos que creaban problemas. Miguel, en su fuero interno, sintió un escalofrío. La idea de un comité de vigilancia anónimo que decidía quién era una fuente de descontento les revolvía el estómago. Pero la indiferencia de muchos se hizo añicos cuando la ley golpeó cerca. Su hermano, Raúl, un artista. Raúl vivía para sus murales en las calles sucias, para sus pinceladas de color que hablaban sin palabras, dejando mensajes ambiguos, hermosos y a veces incómodos. Una mañana, Raúl no volvió. Su taller, una esquina protegida del sol, estaba desordenado. Un bote de pintura volcado, un mural a medio terminar en una pared agrietada. Y la ausencia de Raúl era un vacío palpable, que ahora tenía nombre y apellidos. Ana, su sobrina de 8 años, a quien Miguel había acogido tras la muerte de su cuñada. Ahora, esa niña dormía en la habitación contigua.
preguntando cada mañana por qué su papá no regresaba a casa. Miguel sabía, con una certeza helada que le oprimía el pecho, que esto no era un robo, era el acta. Y ahora, no solo había perdido a su hermano, se había convertido en el único escudo de una niña inocente frente a un mundo que devoraba a los que hacían ruido. La sociedad de Callao se volvió en apariencia más tranquila. Las quejas públicas disminuyeron, no porque no existieran razones, sino porque el miedo se había instalado. Miguel lo veía en los ojos de sus colegas, antes tan abiertos al debate, ahora con una nueva precaución, una sombra. La escasez de productos básicos y los cortes de luz persistían, incluso se agudizaban, pero la gente se mostraba más conforme, o al menos más silenciosa. Una calma tensa, construida sobre el miedo y la autocensura. ¿Es esto la paz?, se preguntaba Miguel, mientras el calor opresivo de la ciudad se mezclaba con la falta de electricidad. Un silencio comprado con el temor a desaparecer. Sentía un escalofrío que no podía identificar, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso de verdades no dichas. El golpe llegó sin aviso, como siempre. Una mañana, en la larga fila bajo el sol abrasador para la bodega, donde la gente esperaba por sus raciones de alimentos normados, sintió tensión. El rostro de la dependienta, antes familiar, se volvió un muro de piedra. Las miradas a su alrededor, antes de compasión por la espera, ahora se desviaban. El camión de agua no detuvo su marcha frente a su casa. Pasó de largo, dejando solo una estela de polvo. El moho en las paredes de su vieja vivienda se extendía sin posibilidad de reparación, como una mancha de olvido. Había sido etiquetado fuente de descontento. Por preguntar por Raúl, por no callar, por insistir en la verdad. La gente ya no lo ayudaba, no lo denunciaban, no. Era peor, se alejaban, como si la cercanía a él fuera contagiosa. Temían ser percibidos también como desestabilizadores y perder lo poco que tenían. La solidaridad, ese pilar invisible de Callao, se había erosionado, reemplazada por el miedo a la asociación, por la necesidad brutal de priorizar la supervivencia individual. Incluso los productos que se conseguían de contrabando, el salvavidas de muchos, le eran negados ahora. No había ni un trueque, ni una mano tendida. Miguel estaba solo. Y la verdad, esa verdad fría y sin alma, era que el comité anónimo no existía como ellos lo imaginaban. No eran jueces de carne y hueso, eran ojos invisibles, una red de robots automatizados, programados para rastrear cada interacción pública, cada murmullo en las calles, cada gesto en las plazas, diseñados para detectar patrones de descontento. La empatía, la crítica constructiva, la búsqueda de justicia, todo era interpretado como una señal de inestabilidad. No había comprensión humana, solo algoritmos fríos y eficientes. La verdadera amenaza no era una mano visible que castigaba, sino un sistema impersonal que, en su búsqueda implacable de la eficiencia, deshumanizaba
y excluían. Y al hacerlo, dejaba a la gente sin lo más básico, sin comida, sin agua, sin techo, sin voz. Miguel se encontraba al borde del abismo, con el hambre royéndole las entrañas y la mirada de su sobrina Ana, cada vez más apagada, taladrándole el alma. Una mañana, algo rompió la quietud. Un panfleto oficial se había deslizado por debajo de su puerta. Anunciaba un concurso de embellecimiento urbano. El sistema invitaba a los ciudadanos a pintar murales que celebraran la nueva armonía social. El ganador recibiría una tarjeta de racionamiento de categoría superior por un año. Comida, agua, seguridad para Ana. Era una burla cruel, una parodia del arte de su hermano. Esa tarde, Miguel cayó al taller abandonado de Raúl. El olor a disolvente y pintura seca todavía flotaba en el aire, como un fantasma. Entre los botes volcados y los pinceles rígidos, encontró lo que buscaba: un último bote de pintura amarilla, el color favorito de Raúl, el color del sol, que él pintaba en los rostros de los niños en sus murales. La historia de Miguel culmina con él, de rodillas, en medio de esa misma calle sucia y agrietada. Pero no mira su reflejo, con el pincel de su hermano en la mano y usando ese último bote de pintura amarilla. Miguel está terminando un mural. No es un rostro de protesta, no es un grito de justicia. Con una mano temblorosa, está pintando una enorme y perfecta cara sonriente en la pared, justo encima del eslogan desvaído que pide: verdad para los desaparecidos. Al terminar, un supervisor del comité, con una tableta en la mano, asiente con la cabeza. El sistema había ganado, no silenciando su voz, sino obligándolo a usarla para mentir. Le había cambiado el alma de su hermano por la promesa de un plato de comida. Esta historia de Callao nos confronta con una verdad incómoda. La búsqueda de una estabilidad perfecta puede llevarnos a despojarnos de nuestra propia esencia humana. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar por la supervivencia? Si el precio es nuestra voz, nuestra empatía, nuestra capacidad de recordar y de exigir. Y ahora, después de escuchar la historia de Miguel, ¿qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar y te dejó pensando, no olvides suscribirte al podcast ¿Qué sentiste?, para no perderte nuestro próximo episodio. Dale un me gusta si te impactó y sobre todo, nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Tu perspectiva es fundamental para esta comunidad. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.